젖은 신발을 신고 그녀와 길을 걷고 아무렇지 않게 그녀와 키스하고 내 가진 향수 뿌리고 그녀를 품에 안고 나와 했던 그 약속 또 다시 하겠죠. Hola, buenas noches. Este es un trabajo final para la materia Garantías Individuales a cargo de la profesora Claudia Oropesa Tapia de la Universidad Liceo Pedro de Gante. Vamos a abordar los temas de garantías individuales. Las garantías individuales son los medios de seguridad y protección de los que gozamos todos los mexicanos y están contemplados del artículo 1 al 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se les denomina derechos humanos. Dentro de sus principales características, podemos considerar que los derechos humanos son universales para todas las personas, son inalienables, no se pueden cambiar, no se pueden renunciar a ellos, y son además limitativos del poder del Estado, pues éste no tiene derechos sobre ellos y son protegidos por la Ley de Amparo. Antecedentes en México. En México, a partir de la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ha firmado diversos acuerdos internacionales que son avalados por la Organización de Naciones Unidas, en los que el Estado mexicano se compromete a tutelar los derechos fundamentales del hombre. El objetivo de esta normatividad es salvaguardar el orden social, el bienestar de la persona jurídica, tanto en el ámbito individual como en el colectivo. Los mecanismos de activación de las garantías individuales son el derecho internacional y los tratados internacionales. Estos deben de regirse por controles de convencionalidad. El control de convencionalidad es la interpretación directa de la Constitución Política Mexicana y las normas internacionales sobre derechos humanos. En estas se debe privilegiar el principio pro persona, el cual le impone a las autoridades judiciales la obligación de identificar el criterio que proteja en mayor medida el derecho humano. Los principios básicos de los derechos humanos son la interdependencia. Los derechos humanos dependen de otros derechos. No se pueden dividir, son indivisibles, son progresivos. Esto es la aplicación gradual y progresiva para mejorar la garantía de esos derechos humanos. Dentro de los principios constitucionales se encuentra la supremacía reglamentaria respecto a las legislaciones secundarias. Existe rigidez constitucional, pues no pueden ser modificados por el Poder Legislativo ordinario. Los derechos humanos han evolucionado y para su estudio, algunos tratadistas los dividieron en derechos de primera generación, los cuales fueron proclamados por la Carta de Derechos de los Estados Unidos y de Francia en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano durante la Revolución Francesa. Fueron consolidados hasta el siglo XIX. Los derechos humanos de tercera generación han privilegiado la mejor calidad de vida que va acorde con el avance tecnológico y científico de nuestro tiempo. Podemos clasificarlos en garantías de igualdad. Esta tutela la igualdad en todas las personas mexicanas y extranjeros, sin distinción de raza, género, religión, ideas políticas o condición socioeconómica. En las garantías de seguridad jurídica, el Estado se ve comprometido a la tutela de aplicar el orden jurídico a fin de evitar transgresión a los derechos humanos de los individuos. Las garantías de libertad quiere decir que el individuo tiene autonomía de ejercer acciones, decisiones y conductas, siempre y cuando éstas sean lícitas. Las garantías de propiedad es donde el Estado mexicano asume la propiedad de las tierras y aguas de la nación, a la cual pertenece el derecho de transmitir el dominio en particulares y es como se constituye la propiedad privada. Esto está contenido en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los derechos sociales. A partir de la Constitución
de 1917 se recogen las causas sociales más importantes por las que luchó la Revolución Mexicana. Estas fueron transformadas en garantías sociales. La función primordial de estas garantías es la de establecer el mínimo de derechos de los que debe disfrutar toda persona habitante de la Ciudad de México, del Estado mexicano. Y son las condiciones y medidas para asegurar el respeto y pacífico goce. Es un instrumento que limita el poder coercitivo de las autoridades y asegura así los principios de convivencia social y la constitucionalidad de las leyes y de los actos de autoridad. En los principios interpretativos de las garantías individuales se debe siempre observar el principio pro persona o pro homine, que es la interpretación más favorable a la persona, con independencia del lugar que ocupe dentro de la jerarquía normativa. Esto tiene su fundamento en el artículo 55 de la Convención Americana de Derechos Humanos. La mayor protección de los derechos humanos, la regulación constitucional de los derechos, es solamente un estándar mínimo de que debe ser ampliado en la interpretación y promulgación de las leyes. El primer elemento de mayor protección de los derechos se suele encontrar en los tratados internacionales, los cuales deberán ser atendidos y correctamente aplicados por los jueces nacionales en lo que se conoce como control de convencionalidad.